Doctor Eduardo Fernández, Chugo, Kiko, los compañeros que hoy están acá presentes con nosotros en esta actividad. Esta es una actividad del partido, como lo dijo Luis, es una dirección nacional ampliada. Tenemos acá todos los coordinadores de nuestra organización. Vamos a hacer un balance político del proceso electoral pasado y además de eso, bueno, vamos a hacer también un análisis muy crítico de la situación del país, pero fundamentalmente vamos a abordar el tema la unidad. Y creo que el tema de la unidad no es un tema que está exclusivamente vinculado a la mesa de la unidad democrática, es la unidad del país, la unidad superior, la que nos debe convocar al rescate de la democracia y a la salvación de Venezuela. Decía el doctor Eduardo Fernández en uno de sus programas, que nunca lo pierdo, creo que estamos viviendo la tragedia más aguda que haya vivido Venezuela en los últimos 50 años. Y pareciera que nosotros los políticos no hemos entendido todavía, no hemos despertado a esa realidad, doctor. Y seguimos empeñados en el tema político de manera exclusiva, relegando las prioridades de las grandes mayorías. Ayer trotaba yo en la mañana, normalmente lo hago a las 5 de la mañana, y pasamos por una construcción. Ahí nos paramos y me senté un rato, ¿no? Y un señor obrero me decía: quiero que me diga qué debo hacer para que usted me ayude a comer. Eso se repite en todo el país. Y nos hemos como apartado de esa verdad que tenemos allí. Mientras el problema del hambre, la desnutrición, la deserción escolar, el problema de las medicinas, la decadencia de los servicios, cunde en un país desesperado, pero también decepcionado. Incluso se siente mucha gente traicionada de la dirigencia política de nuestro país. Y no estoy hablando exclusivamente del gobierno fracasado que tenemos allí. Me estoy refiriendo a nosotros también. No hemos hecho una interpretación seria de lo que está ocurriendo en Venezuela. Y en ese sentido, bueno, hemos venido en una seguidilla de errores nosotros mismos. Esto que veíamos ayer que decía Luis, esa confrontación que además deja un mal sabor en quienes están ávidos de soluciones, quienes están reclamando consensos y soluciones, no más complicaciones. Y eso fue lo que nos trajo a esta escena, a la escena del domingo 15 de octubre. Qué tristeza, qué lamentable lo que tuvimos que padecer quienes allí asumimos responsablemente frente al país lo que ha sido más que una actitud, una política. Más que una política, un compromiso, una responsabilidad. Seguir siempre el camino de la Constitución, el camino de la democracia, el camino electoral. No hay otro camino. Más allá de las difíciles circunstancias que atravesamos en nuestro país. Y yo me atrevería a grandes rasgos a hacer una revisión muy general de lo que ocurrió ese domingo. Y pudiéramos también, siempre digo, jamás dejemos de ver por el retrovisor. Siempre tenemos que hacerlo. Porque algunas veces, o la mayoría de las veces, en condiciones de política contradictoria, poco para referirme a la incoherencia a la que se refería el alcalde de Palavecino Caudales, José Barrera, de algunos que terminan después de sus errores asignándole la responsabilidad a otros y enredando aún más el país en sus posturas infantiles, irresponsables, degradantes de la política. Recordemos todo lo que ha pasado en Venezuela.
Aquí se habló, por ejemplo, cuando se planteó la consulta referendaria, eso se personalizó a tal punto que nadie podía hablar de otro mecanismo. Quien dijera en aquel momento elecciones regionales, brincó la talanquera. Es un traidor. Quien habló de diálogo, en el caso nuestro, del doctor Eduardo, del propio Chuo, quienes creemos que la política es consustancial al diálogo y la negociación es consustancial a la democracia y a la política. Quienes decíamos necesario es conciliar posiciones por el bien del país para evitar lo que estamos viendo, queridos hermanos. Lo que estamos viendo que tenemos por delante no es otra cosa que un desenlace. Si no tenemos la suficiente madurez política de resolver esto en los términos de la Constitución, pudiéramos terminar en una guerra fratricida entre nosotros mismos. Lo que estamos viendo en las redes es simplemente la teoría. Lo que no conocemos todavía es la práctica de esa forma de ejercer la política sobre la base del ataque. Y esa política hoy, lamentablemente, está marcada por la mentira, la hipocresía, la manipulación y la maldad. De allí el uso desmedido, desproporcionado y también malintencionado de las redes sociales. Entonces, después de aquella, decía, convocatoria a la consulta referendaria, aquí hubo gente que alentó incluso la aplicación de la Carta Interamericana. Aquí hubo sectores del país que fueron manipulados con aquello del abandono del cargo, doctor, y le generaron una expectativa, y a la vuelta de la esquina está la solución. Este gobierno llega la semana que viene. Y después la salida militar, y daba tristeza como hermanos venezolanos se atrevieron incluso a través de las redes a pasar listas para que la gente suscribiera en favor de una intervención militar en nuestro país. Y quienes no lo rechazan, callan. He ahí la incoherencia, José. He ahí precisamente la responsabilidad histórica para el futuro, precisamente. De allí tuvimos aquella especie de barbarie. La convocatoria, la calle, más calle, sin dirección, sin verdadero liderazgo, sin disciplina, sin conducción. Y no importaban que cayera un joven y cayera otro y la semana que viene 5 más. Y persistían de manera irresponsable en aquello de conducirnos a una carnicería. Quienes dijimos no y procurábamos ser medianamente sensatos frente a ese evento que nos mostraba como un mal ejemplo para el mundo, éramos rápidamente criticados en las redes sociales. Y de allí otra expectativa, y de otra expectativa otra frustración, y de otra frustración otro desaliento, otro desencanto. Y ahí tienen un primer elemento de las razones por las cuales esta tragedia electoral, la abstención. Se alimentó la abstención porque muchos de los líderes, o todos quienes liderizaron esas acciones, no fueron capaces de salir a explicar por qué salir de la calle a un evento electoral después que dijeron no se puede reconocer la institucionalidad porque el gobierno está caído. Otro error, seguir subestimando al chavismo.
Es una seguidilla de errores y errores. Y se convoca a las elecciones. Entonces tuvimos que enfrentar el ventajismo de un gobierno que nos impuso todo aquello, que si el CLAC, que si el carnet, que si los medios de comunicación, todo eso. La imparcialidad del órgano rector, el Consejo Nacional Electoral. De allí la sustitución en los centros, la sustitución de las tarjetas, los cambios de centros, la migración. En el caso de Lara fueron casi 40 centros. Ustedes saben las implicaciones en Lara. Casi 92.000 electores fueron migrados. Y qué casualidad, donde se migraba un elector, en ese centro la oposición había ganado en el proceso anterior por más del 82%. O sea, fue escogido así, con pinza. Por eso, el Consejo Nacional es tan responsable como el gobierno de esta severa crisis que vive el país, sin duda alguna. Después de todo esto, otro elemento pernicioso, perverso, todo aquello que condujo a la práctica insana, en el caso particular de la gobernación de Lara. Queridos hermanos, ya decía los errores nuestros, cómo incidió eso de la abstención. Y en el caso particular de Lara, doctor, que era la única candidatura que buscaba la reelección por la oposición, teníamos un año de asfixia financiera y de bloqueo administrativo. O sea, cuando un trabajador de una gobernación bolivariana recibía un salario, por decir algo, de 800, 700 mil, en Lara solamente se recibe el salario mínimo. Obrerizamos a nuestros trabajadores. Un ingeniero, un abogado, todo el mundo gana salario mínimo. Y así también nos ahogaron. ¿Y qué cosa? El último día se cayó la plataforma de una entidad financiera. Era 15. Cobraban los trabajadores el día jueves, a más tardar el viernes. ¿Tú sabes cuándo cobraron los trabajadores, Chugo? El sábado en la noche. Y la cestatique no la cobraron sino después de la victoria, como dice Centey, numérica del gobierno. Y no solo eso, hasta todo esto de los movimientos para la logística, la movilización, todo eso no se pudo hacer. Y algo más delicado, queridos hermanos, y lo digo aquí responsablemente, como también se complotaron algunas organizaciones políticas supuestamente aliadas, incluso en reuniones con el propio gobierno, para frenar la opción de Henry Falcón, por un temor inusitado. Henry con I latina, para frenarnos a nosotros. Henry no debe ganar. Pero ellos, queridos hermanos, en estas estrategias confusas, erráticas, como hoy, ¿cómo decir, por ejemplo, que vamos a asumir de manera parcial, dicen algunos, y otros dicen, no lo asumiremos, el proceso electoral? Entonces, bueno, entreguémosle las alcaldías también al gobierno. A 1:30. Está bien. Y así, ¿cuántos errores, por Dios? Y de allí que esto, todo este panorama, sin duda alguna, como lo plantea Luis, merece una verdadera evaluación, objetiva, transparente, pero una valoración que nos permita incluso trascender en el análisis, para no quedarnos exclusivamente en el tema mood, y replantear
lo que pudiera, en el nombre de Dios, ser en futuro una nueva plataforma unitaria de la oposición venezolana que de verdad reconozca todos los sectores sin excepción, incluyente, participativa, solidaria, que priorice en eso, en los problemas de la gente. Nosotros estamos convencidos de eso, y esa es parte de la materia el día de hoy. Es necesario también refrescar el liderazgo de la unidad opositora, Chuo, porque no pueden 2 o 3 dirigir desde allí los destinos del país. Con una unidad que algunas veces, queridos hermanos, lo vimos ayer, deja mucho que pensar hacia afuera. Entonces ahora nosotros hemos planteado esa plataforma unitaria. Ojalá y pudiéramos conseguirnos en el camino, si Dios quiere, el movimiento al socialismo, el Partido Social Cristiano Copey, el Partido Puente, aquí está Segundo Meléndez, y otras organizaciones de la propia Unidad Democrática, que podamos todos en esa nueva plataforma coincidir sin privilegios ni personales ni de partidos. Porque yo todavía no he logrado entender hoy, queridos hermanos, Mariche, que está por allí, sí. Fíjate, yo no he entendido cómo es que nosotros, que hemos sostenido por convicción, no es por cálculo, porque el cálculo se lo dejamos a aquellos que se perturban con el Twitter, que le hablan al Twitter y no le hablan al país, que no se reconocen en la verdad, que en ocasiones comulgan con la maldad. ¿A quién se refiere? ¿Puede dar nombre? Entonces, alguien dijo una vez, hasta la piedra los conoce. Lo que se sabe no se pregunta. Entonces, fíjense bien, ¿no? Tengo esto No, me fastidia. porque ¿cómo se entiende que siendo nosotros de verdad muchos líderes del país Está viendo la admiración. abanderados de esa ruta democrática, constitucional, electoral, que siempre hemos sostenido la tesis de no abandonar nunca ni el camino electoral ni el diálogo? ¿Cómo es que en momentos donde se han sostenido muchas cosas en las redes de nosotros, y resulta que nosotros, abanderados del diálogo, no somos invitados? ¿Qué cosa, no? Y los que niegan públicamente el diálogo se sientan permanentemente. Esas no son contradicciones, incoherencias. Y de esas incoherencias, los errores. Y de esos errores, la tragedia. Y de allí el replanteamiento de la unidad opositora en el país. Pero una verdadera unidad, por eso hablo de una unidad superior, donde no sean solo los partidos. ¿Por qué no se pueden expresar las organizaciones gremiales? ¿Por qué los trabajadores y otras organizaciones sociales? ¿Cómo es que esa